Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Habla Patricio Gajardo, no Juan José Lavín, pero en febrero es un mes de sorpresas. Estamos en sentido común, igual, el menos común de los sentidos, como siempre dice Juan José, y con un invitado que es un placer tenerlo, Natalio Dorfman. Él es abogado, magíster en ciencia política y director de Dorfman Gataz Consultores, así que vamos a tener, espero, y no me cabe duda, una conversación sumamente interesante de todos los temas de actualidad. De eso se trata este programa y eso es lo que vamos a intentar junto con ustedes plantearnos. A ver, Natalio, ¿cómo estás? Muy bien, Patricio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer también para mí compartir este espacio contigo, ejerciendo una de las actividades más antiguas, pero probablemente más productivas y placenteras, que es el arte de conversar. Así es, de eso se trata. Mira, sé que no podemos partir, porque todos estos días ya, lamentablemente, llevamos varias semanas y no sé hasta cuándo va a durar, está el tema de los incendios. Y yo te quería plantear, más allá de los números, las cifras que son devastadoras y que te hacen un poco llevarte a una introspección. Leí hoy día un artículo, Natalio, que me parecía como que todo se quema, como que el país entero se quema, en un mes que generalmente febrero es un mes que uno intenta relajarse, pero la tensión ha cambiado y el contexto ha cambiado. Yo te quería preguntar en términos reales de si se aclara o por lo menos todo indica que ha habido intencionalidad y no es una indicación ni tampoco una información de prensa. Ya hay declaraciones oficiales de autoridades que señalan de que efectivamente, digamos, ha habido intencionalidad. No hay nada que se pueda hacer frente a estos casos en términos legales, en términos reales, como para que se note o por lo menos sepamos qué pasa. Porque todavía del metro de Santiago, cuando se quemó el 18 de octubre, no sabemos casi nada. ¿Va a pasar lo mismo en esta oportunidad? ¿Qué piensas tú, Natalia? A ver, yo, Patricio, y bueno, igual que tú, me he sentido un tanto perplejo frente al escenario que hemos observado durante las últimas semanas, pero ya tuvimos un adelanto de esta problemática del año 2017. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora probablemente no tiene comparación con eso, es de mucha mayor envergadura y gravedad y extensión, y a mí me lleva a una reflexión un poquito previa a lo que tú estás planteando, si me lo permite, Sí, ¿cuál? en el sentido de que creo que hoy día el tema de los incendios se está transformando para el país en una problemática de carácter, yo diría, estratégica. O sea, se está transformando en una problemática de carácter estratégica donde confluyen elementos que son, yo diría, unos de carácter más bien estructural y otros que tienen que ver con nuestra coyuntura más bien local. En lo estructural, bueno, obviamente no es ninguna sorpresa que el tema de los incendios forestales de gran envergadura es una problemática que la hemos visto también en otras latitudes. Hemos visto lo que ha pasado en Australia, lo que ha pasado en California. Es decir, hay un problema asociado al calentamiento global. Chile ha experimentado una mega sequía durante los últimos 15 años con una disminución salvaje de la pluviometría. Por lo tanto, hay factores estructurales asociados a esta cosa más global que nos están afectando y que están condicionando este fenómeno. Pero a eso hay que sumarle factores que dicen relación con una dimensión más bien local. Y ahí yo diría que hay dos aspectos. O sea, uno está el tema de la gestión de la problemática, y eso nos lleva, yo creo, a plantearnos si efectivamente nuestra institucionalidad y nuestra regulación está dando el ancho para gestionar esta problemática, tanto en términos de la prevención como de la coordinación, como de las tareas de identificar cuáles son las causas de estos incendios, porque pareciera que efectivamente están estos factores asociados a la naturaleza, pero parece que
hoy día queda cada vez más claro de que hay un componente de intencionalidad asociado también a este fenómeno que probablemente lo que hace es amplifica y agrava el problema, y probablemente nuestra institucionalidad y nuestra regulación no está dando No está dando el ancho, dices tú. la clave para hacerse cargo de este nuevo fenómeno. Y yo creo que eso nos lleva, tú sabes bien, Patricio, que siempre cuando en un país ocurre una mega catástrofe, una guerra o un fenómeno, generalmente después de eso viene una reflexión importante, se forma una comisión o se tratan de buscar las causas, la autocrítica, para que a partir de eso se tomen las medidas para resolver ese problema. Y creo no que lo hemos hecho, Natalio, no disculpa, lo pero hemos hecho, yo creo que no lo hemos hecho porque suficientemente. como tú señalabas muy bien, esto no es primera vez que sucede. Ahora, no lo había visto con el nivel de intensidad ni tampoco de intencionalidad. Yo creo que hay dos cosas que describen el fenómeno actual que no lo vemos, o por lo menos no lo percibíamos en los incendios del 2017 y en otros incendios de Valparaíso, que abrazó a gran parte, por lo menos, de la zona de los cerros. Acá no vemos solamente una temática de aspecto climatológico, sino que hay una acción de terceros que están participando. Entonces, en esa acción de terceros que están participando, da la impresión, y me parece muy interesante tu reflexión cuando te dice, bueno, la institucionalidad no da el ancho, pero pareciera que la institucionalidad no está dando el ancho en ningún aspecto, en ningún plano, porque lo vemos con la delincuencia, lo vemos con la migración, lo vemos con los niveles de violencia, y eso me imagino que a la persona común y corriente le genera un alto nivel de incertidumbre en su vida diaria. Porque cuando tú dices, después de esto va a venir una reflexión, pero a lo mejor no queremos más mesas, sino que queremos más acciones concretas que nos permitan anticiparnos a este tipo de fenómenos. Sí, sin duda, yo creo que es cierto, hoy día vivimos en un escenario de enorme crispación y la gente, tal como tú dices, probablemente no tenga un umbral de paciencia muy alto para tolerar nuevas mesas o nuevas instancias de reflexión. Sin embargo, creo que debemos buscar el justo equilibrio entre lo que es la acción, obviamente, la gestión, la eficacia en lo que se hace, con en paralelo una cierta reflexión que permita que esa gestión y esa acción realmente produzca resultados porque dé cuenta de las verdaderas causas que está generando este fenómeno. A mí, si me permite, Patricio, me preocupa, Sí. Me preocupa que este fenómeno de los incendios tiene connotaciones estructurales para el país muy delicados. Por ejemplo, durante estos incendios se consumió una cantidad importante de hectáreas de terreno agrícola, es decir, de terrenos asociados a cultivos agrícolas. Y eso plantea para el país, por eso hablaba al principio de un desafío estratégico, porque tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones como la seguridad alimentaria del país. ¿Qué pasa con estas tierras de cultivo? ¿Cuál va a ser el impacto a futuro en términos de producción alimenticia, de precio de los alimentos en un contexto que estamos viviendo una alta inflación, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, especialmente asociado a los alimentos? Por lo tanto, esto tiene una serie de efectos agregados que desde el punto de vista del país en su conjunto me parece que son muy complejos y se hablan de escenarios muy ¿Has notado, Natalio, las autoridades preocupadas de este aspecto, de lo que tú estás señalando, esa seguridad alimentaria, del efecto que va a venir ex post de cuando se logre apagar los incendios? Porque me imagino que llegará el día en que, porque Camila Vallejo decía de que era a mitad de marzo, la ministra Toá decía que no se podía establecer ninguna fecha, pero como tú señalas muy bien, lo que sí, la zona por lo menos que está siendo afectada es una zona vital en materia de recursos alimentarios para el país. Yo creo, bueno, hay un viejo adagio popular conocido por todos que es que se puede perfectamente, dicen, se puede perfectamente caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Es decir, hay que tratar de hacerlo. Hay que tratar de hacerlo, y eso en el fondo en el sentido de que junto con preocuparse obviamente hoy día de salir de la emergencia, creo que en paralelo es importante colocar sobre la mesa estos temas
y ver cómo se van a abordar. Y un poco lo conecto con lo que hablábamos delante en términos de la institucionalidad, digamos, de pensar en el fondo cuáles son los ajustes a lo mejor regulatorios de institucionalidad, qué es necesario hacer, por ejemplo, para contar, así como hablamos que en materia de delincuencia y de seguridad ciudadana se requiere inteligencia, bueno, también para abordar la temática de los incendios forestales, también es necesario contar probablemente con esa inteligencia previa que permita no solamente identificar y llevar a la justicia a los presuntos responsables de acciones intencionales asociadas al fuego, sino que, por ejemplo, identifique cuáles son los elementos a lo mejor de nuestra infraestructura o de cómo estamos organizados como país que están contribuyendo a que estos incendios se produzcan. Por ejemplo, tú te recordarás que el 2017 hubo algunos de estos incendios que se asociaron a cables del tendido eléctrico que estaban en mal estado. Entonces, esto tiene que ver con acciones intencionales de personas, pareciera cada vez más plausible que es así, pero también hay cuestiones a lo mejor que tienen que ver con nuestra infraestructura, con nuestra estructura eléctrica y de otras, que están también contribuyendo a que estos fenómenos se agudicen o se amplifiquen. Natalio, entonces, esa mirada conjunta. Yo te quiero llevar a una apreciación que hizo el presidente Boric en relación al tema de particularmente el tema de los incendios, hizo como muy responsable directamente a la industria forestal y justamente los pinos que se han plantado y que han ido contra la vegetación nativa, digamos. Y me llamó la atención porque al mismo tiempo no hizo ninguna mención a los grupos organizados, y de hecho han habido grupos organizados, particularmente en la zona de la Araucanía, en la cual han expresado sus acciones y las han dejado clara que las acciones que han llevado a cabo han tenido una intencionalidad de destruir por lo menos la faena, digamos, que tenga que ver con la industria de la madera. Entonces, ¿cómo tú aprecias ese discurso? ¿Es un discurso válido, un discurso que apunta a lo correcto, apunta a un nicho de electores que está dentro de ese porcentaje que sigue apoyando a Boric en forma dura y que se nota en la última encuesta CADEM? Mira, yo, Patricio, más bien no soy personalmente partidario de andar buscando, de hacer cacerías de bruja o andar buscando responsables, así, porque creo que eso no contribuye a que los distintos actores tengan una mejor disposición el día de mañana a sentarse realmente a colaborar en un esfuerzo público-privado para tratar de adoptar aquellas medidas o hacer aquellas correcciones que permitan precisamente, si no evitar completamente este fenómeno, porque no vamos a evitar, como no podemos evitar, ni ningún país lo ha logrado en el mundo, lograr erradicar la delincuencia, bueno, tampoco vamos a erradicar los incendios forestales, pero no, sí podemos hacer probablemente muchas más cosas para reducirlos y minimizarlos. Y en esa perspectiva, y respondiendo directamente a tu pregunta, creo que más bien aquí lo que hay que hacer es más bien sumar que restar. Y cuando uno empieza un poco con esta especie de cacería bruja o tratando de buscar responsables, especie por aquí y por allá, creo que más bien es el momento, creo yo personalmente, de buscar las instancias de diálogo para en la perspectiva de tratar de identificar cuáles son los problemas y cómo en conjunto, como país, podemos resolverlo. Porque, insisto, así como el problema de la seguridad pública y de la delincuencia es un problema que no es un problema ni de izquierda, ni de derecha, ni de gobierno ni de oposición, sino que es un país que nos afecta en conjunto a toda la sociedad. Bueno, este también es un problema que finalmente está causando mucho dolor, en primer lugar, las vidas humanas que se han perdido en estos incendios, pero además los costos económicos, ambientales, de alguna manera el riesgo de estar hipotecando cuestiones como nuestra seguridad alimentaria y otros aspectos importantes para el desarrollo del país. Creo que en esa perspectiva, yo más bien, más que buscar quizás, siempre habrá momentos para establecer las responsabilidades de cada uno, pero creo que en este momento que colabora y ayuda más a tratar de avanzar y mitigar los efectos y reducirlos, ojalá hacia el futuro, con un espíritu de colaboración
público-privada. Eso es En lo que esa yo creo. línea, Natalio, porque yo te quería llevar también un poco la evaluación que uno puede hacer de la forma como actúa el gobierno. Si uno hace un análisis de la última CADEM, ahí hay por lo menos un porcentaje significativo de la gente que cuestiona que el gobierno ha estado de manera muy tardía en sus reacciones. Yo creo que el gobierno también esperado, porque por lo menos desde que Boris regresa a sus vacaciones, ha tenido un protagonismo significativo en la zona de combate al fuego, por lo menos su figura ha estado presente, ha estado Sin duda. relativamente activo, ¿ah? O por lo menos se ha notado una estrategia comunicacional sumamente distinta a los inicios, que parecía que no se le dio la importancia que debía. ¿Crees que por qué el gobierno no logra capitalizar, según tu punto de vista, eso el resultado de un mayor nivel de apoyo en las encuestas? Porque la cadena parece que se estancó en el porcentaje entre el 27, el 28, 29, a veces sube un poco más, baja un poco más, pero en realidad hay como un nicho duro que considera, por ejemplo, en la pregunta que no es menor y que se la achaca que el gobierno sigue mostrando mucha inexperiencia en la toma de decisiones. Bueno, yo creo, Patricio, tiendo a pensar de que hoy día a nivel de la ciudadanía lo que existe probablemente es una cierta fatiga producto de un conjunto de errores no forzados de parte del gobierno. Venimos saliendo, de alguna manera se nos olvida porque fue opacado por el tema de los incendios, toda la problemática asociada a los indultos presidenciales. O sea, Correcto. eso sin duda produjo un desgaste que se sumó a una serie de otras Y situaciones. perdona, Natalio, los indultos se reflejaron claramente, por lo menos en las encuestas. Tuvo un impacto negativo muy fuerte. Absolutamente, O sea, absolutamente, no fue irrelevante, fue el momento que absolutamente. más subió el nivel de rechazo a un 70%, justamente cuando se producen los indultos. O sea, era una medida que efectivamente a la población no la veía con buenos ojos, para decirlo de manera simple. ¿Ah? Estábamos, Y, y sí, no, es eso, o sea, pero esta línea de una acción más, por lo menos más activa de parte del presidente, particularmente la figura del presidente, porque han habido cuestionamientos a la ministra Urrejola, etcétera, que ayer regresó a Chile, pero lo cierto es que el presidente pareciera no capitaliza por lo menos esta postura más activa en relación a la tragedia que estamos viviendo. Probablemente, yo creo, Patricio, que precisamente creo que lo que ocurrió con los indultos instaló un nivel de sazón y de molestia y de fastidio en una cantidad importante de personas a nivel de la opinión pública que hacen que hoy día, no obstante la gestión que pueda estar haciendo el gobierno y sus autoridades en tema del incendio, no alcanzan, no son suficientes para eclipsar de alguna manera ese sentimiento que se venía instalando ya previamente, producto de los indultos y de otras situaciones anteriores. O sea, lo que yo siento o lo que creo es que no obstante la gestión que puede haber hecho el gobierno, incluso el presidente personalmente en el tema de los incendios, estando ahí en terreno, interactuando con la gente, además de todo lo que se ha hecho en términos del número de aeronaves participando, de la cooperación internacional que se ha obtenido para tratar de atacar, no ha sido suficiente para probablemente soslayar ese nivel de molestia que ya estaba instalado previamente. Creo que no. Y te puedas preguntar haciendo proyecciones. ¿Tú eres una persona que tiende a ser optimista o pesimista hacia el Respecto de. futuro? Respecto a Chile, respecto a la sociedad chilena, porque esto es una tragedia, pero vamos a salir de esto, vamos a iniciar un proceso de nueva constitución, una nueva convención constitucional, un consejo constitucional, ¿ah? Con una mecánica distinta. ¿Tú crees que eso va a dar mayores certezas, menores certezas? Porque hasta ahora eso no se aprecia como una demanda ciudadana muy potente.
Mira, yo en esto a lo ir mejor voy a... resolviendo los niveles de incertidumbre. Por supuesto. Mira, yo a lo mejor en esto voy a resultar contramayoritario o contracultural en lo que voy a decir y puedo resultar poco sexy, poco glamoroso lo que voy a decir, pero yo siempre he creído y sigo creyendo que las únicas herramientas para que un país pueda funcionar adecuadamente son instituciones sólidas y una buena política. Es decir, creo que sin instituciones sólidas y una buena política, los países están... Natalia, ¿ves que vamos hacia allá? Que tenemos la posibilidad de, a lo mejor, la oportunidad de aprovechar. Estoy diciéndolo para que veamos algo positivo, o a lo mejor un diagnóstico no tan positivo como tú lo quieras plantear. Yo creo que al final, bueno, en definitiva, las instituciones y la política no operan en abstracto, dependen de las conductas de las personas. Por lo tanto, yo quiero ser optimista y creer en que quienes desempeñan responsabilidades de liderazgo en distintos ámbitos, puede ser en el ámbito político, el gobierno, el parlamento, los partidos políticos, también el mundo privado, la sociedad civil. Creo que en la medida de que estos actores estén a la altura para poder efectivamente contribuir a robustecer la institucionalidad y hacer una buena política, creo que Chile todavía tiene oportunidad de salir airoso de los trances críticos que ha tenido que enfrentar en los últimos años. Creo que si eso no se logra, los riesgos a los que estamos expuestos ya los conocemos. El populismo, sea de cualquier color político que sea, o las experiencias autoritarias, es cosa de ver lo que ocurre en el mundo. Natalio, te lo dejo planteado porque ahora vamos a ir a una franja en la cual los auspiciadores hacen su presentación, pero te quería dejar planteado, digamos, la pregunta. O sea, este mecanismo operativo con el cual se va a hacer la Constitución, ¿tú la ves como un avance, como un mecanismo válido? Y ahí quiero utilizar tu experiencia como abogado para que nos des la visión desde ese ángulo. Okay. Vamos a ir a comerciales. Perfecto. Volvemos en un rato. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Gracias.
Bueno, les recuerdo a nuestros estimados auditores que estamos con Natalio Dorfman, acá en Sentido Común, el menos común de los sentidos, así que vamos a tratar de que sea un poco más común en esta oportunidad. Y le había hecho una pregunta a Natalio, él en su condición de abogado, y ver un poco la parte más operativa, si el nuevo proceso constitucional, viéndolo como en su funcionamiento, ¿tú crees que se puede lograr un trabajo mejor que el de la convención? ¿Están dadas las condiciones para tener una segunda oportunidad, pero en serio, en términos de sacar una constitución? Yo no digo que esté, como decía Michelle Bachelet, la casa de todo el mundo, pero algo que permita, algo que tú has señalado en tus reflexiones frente al tema de los incendios, que la institucionalidad no ha dado el ancho. Parece que tenemos que ponernos un traje que dé el ancho, por lo menos, para enfrentar una serie de problemas. A ver, mira, tratando de ser lo más sucinto posible. Bueno, la verdad es que después de lo que ocurrió el 4 de septiembre pasado, sin duda, ese hecho, ese hito político obligaba a, de alguna manera, hacer una reflexión, aprender de los errores de ese proceso fallido y, por lo tanto, generar uno nuevo que de alguna manera recogiera esas experiencias y tratara de articular un nuevo proceso que esta vez sí que sea exitoso. A mí me parece, por lo que uno ve, por lo menos en términos de lo que es los órganos que van a participar en este nuevo proceso, mucho se dijo de que este nuevo proceso carecería de cierta legitimidad democrática por los organismos que lo integran. ¿Tú piensas que eso es así o no? Yo tiendo a pensar de que eso es una cuestión a lo menos discutible, porque cuando uno habla de legitimidad democrática, la legitimidad democrática sin duda está dada por la participación del poder constituyente originario, la ciudadanía, que aquí está garantizada en este nuevo proceso, en la elección que vamos a tener en mayo de consejeros constituyentes, es decir, la ciudadanía va a participar directamente en la elección del 50% de estos consejeros que van a redactar la nueva constitución, y también hay un plebiscito de salida donde al final la última palabra la va a tener la ciudadanía. Sin embargo, la legitimidad democrática en una democracia representativa como la nuestra y como la que existe en muchas de las democracias más avanzadas del mundo, también está dada por aquellos órganos cuya generación es democrática. Es decir, lo que quiero decir es que en el caso del comité de expertos, los de admisibilidad, estas personas van a ser nombradas, han sido nombradas por organismos que tienen legitimidad democrática. Me refiero básicamente en este caso el Parlamento, el Senado, la Cámara de Diputados. Más allá, muchos me podrían decir, mira los niveles de aprobación que tienen estos órganos, pero finalmente son bajos, ¿no? Son muy bajos y podemos discutir y dar para los problemas de representatividad, pero finalmente son parte del andamiaje de la estructura sobre la cual funciona nuestra democracia y muchas democracias en el mundo. Por lo tanto, decir que un conjunto de personas que han sido designadas por el Parlamento, que a su vez es designado por la ciudadanía, o este comité de admisibilidad, eso no tiene legitimidad democrática, me parece a lo menos que es un tema discutible. Perdona, sí, me quería decir. Como nos queda poco tiempo, sí, porque nos quedan 10 minutos apenas, fíjate, ha pasado volando el tiempo, pero quería llevarte a algo más especulativo, porque en el mundo ha estado sonando muy fuerte y es como una noticia en desarrollo, el tema de los globos en Estados Unidos, en Canadá, que se acusan mutuamente. Bueno, China ha dicho que no tiene nada que ver, que son globos meteorológicos. Ahora sorprende que han sido varios. Uno lo derribaron en Carolina del Sur. Después ha habido la sensación de que están llegando los ovnis. Ya sería como demasiado entre el COVID, los ovnis. Yo creo que ya es un poco excesivo. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando con estos extraterrestres que están llegando? Por lo menos esa es la sensación que aparece
en las informaciones. Es una noticia en desarrollo, así que Sin tu duda. respuesta va a ser muy especulativa. Sin duda. Bueno, mira, lo que uno ha podido leer y escuchar hasta ahora es que por lo menos el primer globo que fue derribado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, efectivamente los mismos chinos reconocieron que era un globo de origen chino. Sin embargo, señalaron que no tenía objetivos de vigilancia ni de espionaje, sino que más bien de investigación y de carácter científico. Sin embargo, esos globos fueron descubiertos por la inteligencia norteamericana sobrevolando no cualquier parte del territorio americano, sino que una zona de los Estados Unidos, que es específicamente Nebraska y Montana, donde se encuentran los silos donde están las armas nucleares de Estados Unidos. Entonces no estaban sobrevolando aparentemente sobre cualquier zona de los Estados Unidos. Eso como primera reflexión. Y luego los otros 3 que se han avistado y que habrían sido derribados tanto por Estados Unidos y por Canadá, esos los mismos norteamericanos han reconocido que no están en condiciones todavía de saber cuál es su origen, digamos, si son de origen chino o no. Ahora, los analistas tienden a pensar de que en el fondo este es un capítulo más de esta, de alguna manera, lucha geopolítica entre Estados Unidos y China, y probablemente quizás otras potencias, no sabemos, pudiera eventualmente estar detrás de esto, no lo podemos descartar por su nivel tecnológico. Rusia, a lo mejor Corea del Norte, no lo sabemos. Lo que sí probablemente es complicado y enojoso y quizás bochornoso para los norteamericanos es que aparentemente estos globos fueron descubiertos, a pesar de que ellos dicen que les venían haciendo seguimiento hace mucho tiempo, fueron descubiertos cuando ya estaban sobrevolando sobre territorio norteamericano. Eso ha llevado a muchos a especular de que el objetivo de estos globos en particular sería de alguna manera detectar la capacidad de reacción de los norteamericanos frente a o alguna otra acción, o sea, cuál sería el nivel de reacción, la capacidad, la rapidez con la que los norteamericanos podrían reaccionar frente a este tipo de globos, que según dicen los expertos son globos que por sus características son difíciles de ser detectados por el radar y además muy difíciles de ser destruidos y caros. Porque te imaginarás, o sea, imagina lo que significa tener que utilizar un misil que cuesta varios miles de dólares para derribar estos globos. Entonces, hay todavía muchas más interrogantes que respuestas, pero sin duda yo creo que de las noticias de la coyuntura internacional es probablemente la más sabrosa, digamos, que es que ese es el punto, porque fíjate tú, yo estaba haciendo una reflexión también muy especulativa, pero que todo indica que se está concentrando las fuerzas rusas para un ataque más profundo, justamente en las 2 regiones que disputan Donetsk y Lugansk, que es donde está dándose el frente de batalla más fuerte. Y no sé por qué, claro, el Donbass. Entonces, ¿por qué vinculo como un elemento que podría ser incluso distractor? Distractor en términos de que Rusia está acumulando, digamos, más tropas y Zelensky, el presidente de Ucrania, ha estado tratando de convencer a las potencias occidentales que apuren, que entreguen armamento más rápido para enfrentar probablemente el ataque que tendría que producir a fines de febrero cuando termine el invierno, o por lo menos ya se empieza a acercar la primavera en el hemisferio norte. Entonces, estos globos chinos pasan a ser un elemento distractor de esa temática, una especie de operación genera una sensación de indefensión. Una especie de operación de falsa bandera. Sí, y genera una sensación para el norteamericano medio, para la opinión pública norteamericana, que efectivamente, bueno, son mucho más indefensos porque estos globos que nadie sabe de dónde vienen, porque Xi Jinping se supone que dijo que no tenía nada que ver China, cosa que me parece un poco sorprendente, pero bueno, está bien, aceptemos que no tiene nada que ver, o que algunos suponen, incluso algunos analistas dicen que Xi Jinping no sabría que estos globos se estarían, digamos, enviando por razones climatológicas, y eso me parece más raro porque en un sistema autoritario, totalitario como el chino, que se dé esa situación
resulta un poco creíble, para hacerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé, me parece que hay un nivel de coincidencia. Cuando hay en decisiones políticas coincidencia, muchas veces esas coincidencias no son muy normales, ¿ah? O no son casuales. No son casuales las coincidencias. No son casuales. No son tan coincidentes. Bueno, tú tienes razón, Patricio. Estamos a pocos días de un hito súper importante, que es el 24 de febrero, donde se cumple precisamente un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Y todo apunta a que los rusos están preparando una ofensiva importante, y probablemente ese día o los días cercanos a eso va a haber algún tipo de operación importante, sobre todo porque los rusos después de un año, no han podido cumplir con sus objetivos más importantes. Esto partió como una operación, ¿te acuerdas? Llamada Operación Especial, pensando que esto iba a ser una especie de paseo por Ucrania, y sin embargo se han empantanado en una guerra que ya lleva un año, y que donde los nada indica políticos que se van a cumplir los objetivos que ellos tenían pensados. Así es. Y más aún que pareciera que todos aquellos tabúes que se habían, o líneas rojas que se habían planteado desde Occidente en términos de, por ejemplo, no proporcionar tanques, ya eso finalmente cayó, y van a llegar estos tanques Leopard a Ucrania probablemente de aquí a fines de marzo. Incluso el tabú probablemente más delicado por la posibilidad que tiene de escalar el conflicto, que es la posibilidad que se le entreguen aviones de combate a Ucrania. Por ahora estaría cerrada la puerta, pero Macron hizo una declaración diciendo que en el fondo nada estaba completamente descartado. Por lo tanto, es muy probable que las próximas semanas vamos a tener novedades importantes en ese frente. Y cerrando además termina el invierno. Cerrando este debate, pero que me parece bien interesante para sacar una conclusión, yo creo que Europa se ha ido convenciendo más que nunca de que acá no está en juego solamente Ucrania, sino que la Unión Europea en su conjunto. Es decir, incluso ha habido remesones. Ayer hubo declaraciones de que hubo algunos misiles que hubieran podido llegar a Moldavia o incluso a Rumania, y que Moldavia estaría pensando que una ex república soviética incorporarse a Rumania. Moldavia perteneció a la Unión Soviética, fue rusificada, pero hablan rumano en Moldavia, y por lo tanto podría generarse como una especie de fusión, que sería un primer impacto geopolítico, fíjate, interesante, de la guerra que comenzó, como tú señalabas muy bien, el 24 de febrero. Vamos a cumplir un año. Es impresionante. Cuando iba a hacer un paseo, iba a hacer un paseo a Kiev. Además hubo errores, creo yo, de cálculo desde el Kremlin bien importante, porque un poco ellos en ese momento efectivamente, desde la perspectiva occidental, la OTAN estaba bastante debilitada y dividida. Acuérdate, durante la administración del presidente Trump hubo tensiones fuertes entre Estados Unidos y la OTAN. Los norteamericanos recriminaban a los europeos la falta de colaboración en la defensa transatlántica. Sin embargo, la guerra en Ucrania lo que trajo es más bien una cohesión que no se había visto nunca en mucho tiempo de parte de la OTAN, incluso países reacios a ingresar a esta alianza militar, hoy día lo están haciendo, como es el caso de Suecia y Finlandia. Así es. Bueno, Natalio, ha sido un gustazo, realmente, te agradezco. Así que ha sido una conversación sumamente interesante. Pasó volando el tiempo, por lo menos te lo digo. Absolutamente, para mí también fue muy grato y muchas gracias. No, un placer. Así que a nuestros auditores de Radio Conquistador les deseamos una muy buena tarde. Gracias, don Icles, por todo el apoyo. Que estén muy bien. Chao, nos vemos mañana en Sentido Común.